¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Ya comenzamos con una nueva emisión de nuestro programa, con toda la realidad del sector productivo. Comenzamos hablando de este tema. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Pablo Solfanelli participó de una de las mesas de apertura en esta jornada CREA para hablar de cultivos de trigo fundamentalmente. El productor, ¿qué tiene que tener en cuenta? Porque dicen que los márgenes todavía son pequeños. Sí, hoy con el precio que estamos teniendo hoy de trigo, diciembre, el cultivo de trigo, un cultivo que si no logras un buen rendimiento, esto es P por Q, digamos, precio por cantidad. El precio es un precio bajo porque estamos considerando un trigo de 140, 145 dólares, porque no nos animamos a buscar un trigo, a lograr un trigo de calidad, digamos, porque es difícil presupuestarlo para la zona nuestra. Entonces el cultivo de trigo a nivel de resultado económico, te diría que no es muy atractivo. Si encontras 30 quintales de trigo, sería lógico hacerlo. Para encontrar eso, una de las variables que tenemos que tener en cuenta seguramente es agua útil, que en las últimas lluvias nos aseguró algunos lotes. Entonces, eligiendo el lote, podemos ir a buscar eso, digamos. Bien, desde ese punto de vista, desde el punto de vista agronómico, ¿están dadas las condiciones para buscar esto que decís vos, ¿no? Un buen rendimiento. Sí, desde el punto de vista agronómico hay que ir a buscar que las condiciones estén dadas. No están dadas las condiciones, hay que ir a buscarlo. Hay lotes y lotes. Sí. Pero por lo menos el productor tiene que tener claro y saber qué agua útil tiene cada lote y pensar después en el doble cultivo, cómo es el doble cultivo de su zona y cómo es el doble cultivo de su campo y analizar ese número. Bien, en ese concepto profundizamos un poquito. ¿A qué estás haciendo referencia fundamentalmente? Distinto, si yo estoy sembrando en zona central de Córdoba, en donde el trigo soja funciona bien y tiene un nivel de estabilidad importante, quizá me incline por el trigo soja, y por ahí al norte de Córdoba, donde el suelo tiene un nivel de materia orgánica más alto, y que puedo atrasar mucho la fecha de siembra de maíz, puedo pensar en un trigo maíz analizando y gestionando el nivel de nitrógeno o la dinámica del nitrógeno en estos lotes, digamos. Eso es un poco lo que quiero pensar. O sea, si yo voy a pensar voy a hacer trigo para hacer un maíz que le tengo que poner muchos kilos de nitrógeno que me va a afectar el número económico del maíz, digamos, hay que analizar esas dos variables. Digamos. Bien, entonces tendrá que estar muy bien asesorado el productor y sobre todo ir buscando análisis de fertilidad de suelo y también sobre todo el agua de la que dispone. Sí, creo que, digamos, en pesos, lo que estamos invirtiendo hoy, analizándolo en pesos, en hacer un lote de maíz o un lote de trigo, versus lo que cuesta cualquiera de las tecnologías blandas de conocimiento, es muy bajo el porcentaje. O sea, cualquier tecnología cualquier tecnología de conocimiento aplicada se paga varias veces, digamos. Bien, hay otras condiciones de país a partir del momento en que Mauricio Macri ha determinado otras cuestiones que han favorecido precisamente el trigo, al igual que el maíz. Esas condiciones no alcanzan por sí solas. Han favorecido mucho el maíz y hoy el maíz está en condiciones, hoy el maíz está realmente con números muy atractivos. En trigo, por distintos motivos, están en precios, digamos, mejor que antes, porque pero la dinámica de la venta de trigo no está en el momento de maíz, digamos, no es la misma situación que el maíz. Esperemos que cambie esa situación. Recién David Hughes nos decían que esa situación puede empezar a cambiar en los próximos meses, esperemos que así sea y poder consolidar el cultivo en la zona. Es decir, un interés de Brasil por comprar, una campaña en donde Estados Unidos no está cerrando una super cosecha en trigo, esto pueden llegar a ser alicientes para que al trigo le vaya un poco mejor de cara al futuro. Sí, no soy especialista en mercados, así que no me animo a decirte cómo opera. Yo lo que me animo, nosotros vamos a ir leyendo y tenemos de acá los primeros días hasta el 20 de mayo para los cultivos de secano, para ir viendo y jugando de cuál es la asignación de superficie y la perspectiva que vamos a tener. Después del 20 de mayo nosotros la probabilidad de hacer trigo baja y bueno, ahí ya nos iremos a cultivo de primera. De todas maneras, algo ha cambiado en el escenario y en la cabeza del productor, al menos pensar en el trigo, siempre y cuando no se termine decidiendo, pero pensarlo, porque en años anteriores esto definitivamente no estaba ni contemplado. Sí, pasa que se daba la combinación de dos factores en años anteriores. No llovía, por lo cual teníamos muy poca agua en los perfiles acumulada y el mercado estaba cerrado y los precios muy bajos. Y más no lo podíamos vender. Entonces, cuando se suman esos dos factores, por supuesto se destruyó de superficie. Ahora tenemos un factor que es muy propicio, como es la parte agronómica, y tratando de ajustar la parte de mercado, digamos. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo?
La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? En instantes continuamos con más Mundo Agro, con más información para el sector productivo.